Del Santo Evangelio según San Lucas, gloria a ti, Señor. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, le contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaba de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tercer domingo de Pascua. En estos días, queridos hermanos, contemplamos las apariciones del Señor. Y estamos en este pasaje en donde parece que como de abrebocas, como dicen algunos, es decir, como de aperitivo o como de introducción, por decirlo de mejor manera, pues aparecen los discípulos que iban a Emaús y regresan para explicar también aquella aparición que han tenido. Y concretamente pues se les aparece ahí Jesús en medio de ellos, estando cerradas las puertas. Llama mucho la atención algunos detalles. Claro, más bien todos los detalles, pero quiero decir que me voy a fijar en algunos detalles muy concretos. Fíjense que en la parte de la primera lectura de este domingo tercero de Pascua, Pedro dice a los que les piden explicación, ¿no? Dice: ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas. Y en la parte del Evangelio también deja ver eso, ¿no? Dejaré ver eso porque hay un trozo de lectura de ahora que dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, no les empieza a explicar. Y es que, como dijimos el domingo de la misericordia, el domingo pasado, cuando hay una buena noticia, una noticia de extraordinaria trascendencia, parece que la cabeza como que se cierra, ¿no? Parece que la cabeza como que no quiere creer ante semejante noticia que puede existir. Explicamos otros detalles ahí, pero ¿por qué será así, no? Y entonces parece que han actuado por ignorancia, como dice aquí Pedro, e incluso los mismos apóstoles a quien el mismo Cristo explicó varias veces, como él mismo dice aquí. Esto es lo que les hablaba yo cuando todavía estaba con ustedes. Pues por decirlo de alguna manera muy humana, hay una expresión que anda por ahí, por supuesto, y uno lo puede comprobar
de manera personal, cualquier persona que lo quiera. Cuando uno estudia ciertas ramas de la ciencia, cualquier instituto, cualquier colegio, cualquier universidad, una cosa es cuando uno estudia las cosas en un libro, en teoría, pero otra cosa es cuando uno se enfrenta a la realidad de aquello que está estudiando. Por ejemplo, pasa mucho en este sentido las dos, digamos, profesiones como muy resaltadas en nuestros días. Por una parte, la docencia. Una cosa es estudiar teorías, una cosa es estudiar también un poco de pedagogía, un poquito de filosofía humana, para ver cómo van a actuar los niños o los jóvenes a quien voy a atender, pero otra cosa es estar con ellos. También con el otro campo del de la medicina, o dicho más ampliamente el de la ciencia, ¿no? Entonces también mucha juventud se mete en ese aspecto. Y una cosa es ver pues todos esos componentes físicos, químicos, biológicos, verlo en un libro, analizarlo y decir así funciona. Pero otra cosa es cuando uno se enfrenta a ellos, ¿no? Incluso hasta ahora hacen bromas en redes sociales los que se meten pues en esta carrera. Y nos pasa, como digo, en distintos campos. Y ahí viene el famoso dicho, fíjense, este es un dicho un poquito pues así cursi, ¿no? No es igual verla venir que bailar con ella, decimos, perdóname que haga ese comentario un poquito cursi, ¿no? Pero es que así nos pasa a nosotros, incluso a nosotros cuando nosotros leemos la Escritura. Y más ahora que me permito hablar de esto, porque en la sociedad actual, en donde estamos en una época de redes sociales, en el que todos los textos bíblicos, la misma Biblia y lo que nosotros creemos en la vida de más allá, la vida trascendente, la vida resucitada, lastimosamente mucha gente lo agarra por broma, hace muchos chistes de sacerdotes, muchos chistes de monjitas, muchos chistes de cuestiones de religión, dicho de manera general entre comillas, ¿no? Y entonces la gente, por más que pueda escuchar y escuchar y escuchar que hay resurrección, pues intelectualmente lo puede saber, pero al mismo tiempo no está entendiendo aquello que se está diciendo. Es decir, la palabra en la actualidad ha quedado vaciada semánticamente hablando, ¿no? Y eso uno lo puede comprobar cuando, como he dicho en otras ocasiones y en otras predicaciones, cuando estamos en un momento bastante doloroso de la existencia nuestra, por ejemplo, que nosotros mismos tengamos una enfermedad que nos puede matar, que nos puede llevar a la tumba, y también cuando nos toque enterrar o acompañar a la persona que más queremos, que también está en peligro de muerte. El dolor sube a unos grados, el dolor es tan agudo que la gente puede desesperar, incluso puede desconectar completamente su cerebro, y ahí está manifestando que realmente no cree en la resurrección. Por eso es necesario que nosotros también pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento para realmente creer en la resurrección hoy en medio de tanta cosa de manera digital y que hacen memes y que hacen chistes con todas las cosas de fe. Tenemos nosotros pedirle al Señor que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder realmente creer. Y vea, aquí hay unos detalles que es lo que decía que quería poner. Uno es esto que dijimos, la ignorancia que Pedro dice y que también lo dice Cristo, les abrió el entendimiento. Es decir, que los apóstoles mismos que escucharon la predicación de Cristo que les explicaba que Él debía morir, sin embargo no podían entender eso, no podían entender eso. Ahora también pasa en este momento. Ese es un detalle que queríamos exponer. El otro detalle, hermanos, es lo siguiente, que si ustedes dan fe a lo que nosotros escuchamos en la liturgia, en las lecturas de este domingo, dése cuenta de unos detalles impresionantes, que la presencia de Jesús es una presencia aquí en estos textos del todo impresionantes porque Jesús se presenta cuando los apóstoles están encerrados,
se presenta a puertas cerradas, es un cuerpo maravilloso y trascendente que no necesita de las puertas para poder atravesar y estar con los discípulos. Imagínense esa presencia, ¿cómo es eso? Creo que nuestra cabeza no alcanza a atinar, a entender, a explicar también cómo es posible eso. También la cuestión de este mismo cuerpo que atravesó una pared, entró así nada más en la habitación donde estaban los apóstoles, al mismo tiempo es un cuerpo que también come. Y los signos de que realmente es material también es precisamente el gesto que hace Jesús, ¿no? El gesto que hace Jesús por lo atónitos, por los sorprendidos que están los apóstoles, como dice, de pura alegría, que no acababan de entender. Entonces él hizo dos cosas. Primero, tóquenme, y dense cuenta que un fantasma no tiene ni carne ni hueso como ven que tengo yo, y él se deja tocar y realmente es un cuerpo material. Es una presencia completamente fuera de este mundo, por decirlo de esa manera, ¿no? Y el otro gesto es, ¿tienen algo de comer? Es un cuerpo al mismo tiempo que es glorioso, es un cuerpo que también todavía puede comer. Pero ya sabemos nosotros que lo hace Cristo para que ellos se convenzan que no es un fantasma, como también nos puede pasar a nosotros, o como una proyección intelectual, como dicen algunos enemigos de la iglesia, que son los que nos dicen que nosotros pensamos que es cierto, pero ellos dicen no es cierto eso, sino que es una proyección intelectual. Pero un cuerpo realmente una proyección intelectual, un espectro no puede comer, un espectro no se puede tocar, Dese cuenta que es una presencia del todo impresionante, para que usted también base su fe, como dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado sería vana nuestra fe. Entonces démonos cuenta de esos detalles tan impresionantes, porque eso no lo podemos hacer nosotros. Ya quisiéramos nosotros, aunque, como digo, tal vez nosotros porque somos de la gente normal, del común, podemos decirlo de esa manera. En cambio, los que analizan también la cuestión física, la cuestión también de ciencia, ellos comentan que la materia tiene esa capacidad. Yo le puedo citar un sacerdote, el sacerdote Manuel Carreira, que fue un hombre de ciencia que murió hace algunos años. Y él decía que eso de pasar de un sitio a otro sin pasar por el medio, ellos desarrollan eso todo el tiempo en sus laboratorios. Claro que yo no soy científico, pero él sí lo fue, como también ha sido otro, por ejemplo, Lemaitre, que es el que desarrolló la teoría del Big Bang, como sabemos. Pero bueno, eso dejémoslo entre paréntesis. Pero quisiera que pusiera atención a estos detalles, porque parece que nos lo perdemos nosotros, y por eso también, como no logramos captar, entonces nos perdemos también de la presencia maravillosa de Cristo que está entre nosotros. Tercer y último punto que quería ver es lo siguiente. Fíjese que cuando uno lee el Evangelio de San Juan, uno lee unas palabras, uno lee unos términos, pero Juan está hablando de algo más también. Igual como le pasa a los sinópticos, a los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Solo que en ellos es menor el grado de simbolismo que tienen. En cambio, Juan es bastante simbólico. Él habla unas palabras, pero dice todavía más. Y lo que quería decir es lo siguiente, que fíjese que también Pedro, los apóstoles, que no lograban entender, penetrar esa realidad nueva de Cristo, de Jesús, el Hijo de Dios, en la habitación, está también como de alguna manera representando que el hombre no puede subir al cielo, sino hasta que Cristo ha bajado del cielo, entonces puede acceder al cielo. Y entonces Cristo sí, Él puede acceder a nuestro mundo cuando nosotros estamos llenos de miedos, llenos de complejos, dicho psicológicamente, y una cantidad de cosas que nosotros nos tiene sufriendo. Pues a mí como sacerdote pues me llegan muchas personas, como usted sabe. Uno ve a la gente caminar, uno ve a la gente divertirse, uno ve a la gente trabajar, etcétera.
Pero cuando abren su corazón, uno se da cuenta que están llenos de muchos complejos. Repito una vez más, dicho psicológicamente, muchos complejos, muchos sufrimientos, tantas cosas que tienen en el corazón. Uno se da cuenta que la gente tiene mucho miedo. Es decir, que también esos apóstoles que están llenos de miedo, también podemos ser también nosotros. Y Jesucristo quiere entrar en ese mundo de nosotros llenos de miedo para que tengamos pues esperanza. Que como dice San Pablo, para que nosotros no seamos hombres sin esperanza. No queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos para no ser como esos hombres sin esperanza, dice San Pablo. Pues tengamos alegría. Entonces estamos viviendo la resurrección. El Señor ha resucitado y si nosotros nos pegamos con Él también, nos hemos pegado por el bautismo, entonces si ahora nos pegamos ahora con nuestra voluntad a Él, podemos también resucitar con Él. Feliz tercer domingo de Pascua. Amén.